¿Cómo están, hermanos y hermanas, amigos todos? Los saludo en el amor del Señor en este día muy especial y más especial aún porque aquí en Houston está haciendo mucho frío. Dicen que va a haber temperaturas muy bajas, jamás registradas en los últimos 30 años. Pero bueno, aquí estamos predicando la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 12, verso 6 en adelante. Hechos 12, 6 en adelante. Es un mensaje de fe, es un mensaje de cómo usted debe recibir un milagro, es un mensaje que le instruye a que usted persevere también en el caminar del Señor. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, verso 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y bueno, aquí está hablando de Herodes, no Herodes el Grande, que fue el que persiguió al Señor Jesucristo cuando recién había nacido y quería matarle, sino está hablando de Herodes Antipas, su hijo, que era tetrarca de Galilea. Este Herodes Antipas era un hombre cruel, era un hombre que quería destruir la iglesia del Señor y por eso echaba a algunos a la cárcel para maltratarles y matarles. Y dice que mató a espada a Jacobo, que era hermano del Señor. ¿Por qué hacía esto? Porque agradaba a quienes, a los habitantes de esa región, a los religiosos de esa región. Y de la misma manera dice la Escritura que trató de apresar a Pedro. Eran los tiempos de la Pascua y lo agarró a Pedro y lo puso en la cárcel. Y fíjese este detalle, lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces agarró a Pedro, lo metió y le puso guardia personal. Le puso 2 soldados al lado y encima había 2 en la puerta, más los que estaban resguardando todo el recinto carcelario. O sea, estaba vigilado las 24 horas al día. Y su plan era sacarlo después de la Pascua, hacerle un juicio, como le hicieron un juicio al Señor Jesucristo y mandarlo matar. Siguiendo con la lectura, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces Pedro estaba en una situación muy difícil, muy complicada, sin ayuda de nadie, pero dice que los hermanos, la iglesia del Señor, los creyentes, estaban ¿qué? Intercediendo por él, estaban haciendo oración sin cesar. Oración sin cesar es una oración poderosa, constante, ferviente. Estaban orando por él porque sabían que la única manera de ayudarle era a través de la oración, de la intercesión. La palabra oración, ustedes saben, significa alcanzar a alguien, presionar a alguien, persuadir a alguien para lograr un favor de él. En este caso, cuando nosotros oramos a Dios, oramos ¿para qué? Para pedirle algo, ¿verdad? Y obviamente también para comunicarnos con el Señor. Dios, siendo el creador y reinando sobre todo, no es un ser impersonal, no es un ser alejado de nosotros, sino que Él escucha nuestras oraciones y está siempre dispuesto a ayudarnos. Y nos puede ayudar porque las leyes no lo limitan. Él no es como un hombre que tiene límites.
Un hombre, por muy rico que sea sobre la faz de la tierra, tiene ciertos límites que Dios no tiene. Entonces aquí quiero puntualizar algo. Dice que la iglesia estaba orando sin cesar por él, sin pausa. Y aquí, fíjese, cuando usted ora, amado, es bueno que usted ore enfocado en algo muy preciso y en un objetivo final. Como en este caso, estaban orando, pero estaban objetivamente con un propósito, que Dios lo ayude a Pedro, que estaba en la cárcel sin ninguna ayuda. Algunas veces nosotros oramos, y con buena intención creo, por ejemplo, por los que están en África. Oramos por la paz del mundo. Oramos por cuestiones que está bien orar, si usted cree, pero no tiene el efecto que tiene una oración dirigida. Porque además, cuando dirigimos nuestra oración, podemos después ver y comprobar los resultados. Y el título de la prédica es el siguiente, y se lo adelanto, aunque debía haberlo dicho al principio, es: Dios hace lo posible, lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Entonces Pedro, muy vigilado estaba, dice la Escritura, ¿sí?, sujeto con cadenas, y lo custodiaban en la cárcel. Y dice, y aquí viene el milagro y lo que Dios puede hacer. Hechos capítulo 12, versos 7 al 8. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Se le presentó un ángel del Señor. Y aquí quiero que usted distinga que cuando la Biblia dice el ángel del Señor se refiere a Jesucristo. Pero aquí está hablando de un ángel del Señor, uno de los tantos ángeles que están al servicio nuestro porque son espíritus ministradores, pero fue enviado por el Señor, por Dios mismo. Y dice que una luz resplandeciente en la cárcel. Y obviamente los ángeles son seres de luz. El Señor es un ser de luz. Él es la luz en las tinieblas. Y dice que tocó a Pedro en el costado y le despertó. O sea, no fue y ¡bum!, apareció y Pedro ahí se alarmó, ¿verdad? Tenía un propósito, le tocó suavemente en el costado y Pedro se despertó. Y el ángel le dijo, le dio una instrucción: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate, Pedro, tenemos un plan, tenemos algo que hacer. Y Pedro seguramente dijo, pero yo aquí, mira, no puedo hacer nada. Pero dice que las cadenas se cayeron de las manos. Usted ha visto en las películas seguramente esas series de policías que lo primero que hacen es enmanillarlo, ponerle las cadenas, las esposas, para inmovilizar a la persona. Entonces Pedro estaba inmovilizado y lo primero que hizo el ángel era quitarle las cadenas que cayeron de las manos. No estuvo el ángel ahí con una ganzúa, un fierrito, como en las películas, ¿verdad?, tratando de abrir el cerrojo, sino que se cayeron inmediatamente las cadenas. Y el ángel le da otra instrucción, le dice, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo,
envuélvete en tu manto y sígueme. Le dijo, mira, vamos a hacer las cosas bien, ponte el cinturón, cíñete la ropa, vístete bien, átate las sandalias, no andes con las sandalias así apurado, como cuando uno sale, ¿verdad? De repente y se da cuenta de que no se ha amarrado los lacillos del calzado, ¿verdad? Entonces mira, haz las cosas con calma, vístete bien, cíñete, átate las sandalias. Así lo hizo y después le dijo, mira, envuélvete en tu manto y sígueme. Antes llevaban un manto que los servía para muchos propósitos y era temporada en la cual hacía frío, entonces tenía ahí su manto, se puso su manto y ya estaba de nuevo, ya no como un preso, sino como una persona normal. La estrategia del ángel seguramente era de que Pedro saliera de esa cautividad de una manera natural, de una manera normal. Siguió las instrucciones, que es muy importante. Seguimos con el relato y llegamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versos 9 al 11. Y siguiendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Mire, este pasaje es increíble. Lo despierta el ángel, se cae en las cadenas, le habla, le da instrucciones y Pedro todavía duda. Pensaba que era una visión, que estaba viendo algo espiritual y no algo físico que se puede comprobar. Pensaba que era una visión espiritual. Mire, cuando recibimos un milagro, amado, nosotros somos así. Creemos de que no ha pasado nada, que todo ha sido una coincidencia, que el Señor no ha obrado. Y déjeme decirle que esto es recurrente. Nosotros, como ustedes saben, estamos en el Ministerio de Sanidad y Liberación. Gente sanada no por nosotros, sino por el poder de Dios. Gente es liberada no porque nosotros somos especiales, sino porque el poder de Dios viene. ¿Y sabe qué? No creen. Pasa un tiempo y dicen, fui al médico. El médico me recetó tal y cual remedio y yo me sané. Sí, pero antes tomaba el mismo remedio y no pasaba nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cuesta creer en lo sobrenatural y en el milagro. Y el Señor permanentemente está haciendo milagros en su vida. Milagro quiere decir una intervención sobrenatural que desafía las leyes físicas. ¿Y quién puede desafiar las leyes físicas sin consecuencias? Es Dios. Entonces usted es sanado, el Señor le provee, el Señor hace milagros y usted después dice, ha debido ser una visión, igual que Pedro. Aun cuando usted tiene la prueba tangible. Mire la naturaleza de nuestro corazón. Y estamos aquí hablando del apóstol Pedro, nada menos. Pensaba que era una visión, dice el libro de Hechos, capítulo 12, verso 9. Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y ahí pasó Pedro silbando, estaba con sus sandalias, vestido normal, su manto. El ángel no lo veía nadie más que él, seguramente. Sin cadenas, todos los guardias pasen, Señor. De repente una puerta se abre, mayor milagro. No dije el ángel empujó, ¡pum!, se abrió la puerta. Pasó, tranquilo, se abrió por sí misma y salidos juntamente con el ángel, pasaron una calle
y luego el ángel se apartó de él. Bueno, ¿sabe, amado? El ángel se apartó de él porque no podía estar todo el tiempo con él. Pedro debía valerse por sí mismo. ¿Me entiende? El Señor hace un milagro. El Señor hace lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo posible. Y una vez que el Señor hace un milagro en nuestra vida, ya depende de nosotros lo que hacemos después. Él no puede estar 24/7, como dicen por acá, ¿verdad? Todo el tiempo detrás de nosotros. Hace un milagro, nos da un empujón, nos soluciona el problema, pero de ahí en adelante tenemos que seguir nosotros. Obviamente esto no descarta que el Señor vuelva a venir con poder y haga otra obra maravillosa en su vida. Pero bueno, recibimos del Señor, el ángel, la ayuda se aparta porque nosotros tenemos que continuar. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. ¡Wow! Después de la prueba tangible, ¿verdad? Se le caen las cadenas, viene el ángel, le da instrucciones, hace que se vista, se ponga las sandalias. Se le caen las cadenas, sigue adelante, los guardias quedan atónitos, no pasa nada. El tipo es liberado. Y recién después de que se le abre la puerta, está en la calle, Pedro reconoce y dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Dicen, ver para creer. Esa es la naturaleza del hombre. Ver para creer. Al final, Pedro vio y creyó. Un hombre de fe. Estamos hablando de Pedro, el líder de los discípulos. La naturaleza humana. Nos cuesta creer en lo sobrenatural. Aun cuando hay pruebas tangibles, nos cuesta. Y aquí le quiero decir algo, amado, a muchos les cuesta o no quieren reconocer, porque si reconocen un milagro, tendrían que andar de acuerdo al propósito de Dios. Y no quieren reconocer el milagro, no quieren reconocer la intervención divina. No es el caso del Pedro, pero sabe que muchos son así, algunos diría. El Señor actuó en sus vidas y gracias, Señor, fue el médico, ¿verdad? No pasó nada. Pedro, recién afuera en la calle, dice: ahora reconozco el milagro. Ahora sé que el Señor ha enviado un ángel para librarme. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Me ha librado la mano del rey Herodes y de todo lo que esperaban los judíos para hacerme mal, porque lo querían matar. Libre Pedro, ya no necesitaba la ayuda del ángel. Dios ya había hecho su propósito, ahora dependía de lo que él iba a hacer. Entonces, Hechos capítulo 12, verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No era la Virgen María, sino era María, la madre de Juan, quien era conocido como Marcos. Dice: donde estaban muchos reunidos, ¿qué? Orando. Miren, la principal ocupación de un cristiano
y una cristiana es la oración. Al principio estaban intercediendo por Pedro, orando fervientemente, sin cesar, sin descanso por Pedro. Aquí dice que estaban muchos reunidos orando, pidiendo, intercediendo. Pedro llama a la puerta del patio, sale a escuchar una muchacha llamada Rode. Pedro dijo, aquí estoy, soy yo Pedro. Dice que Rode reconoció la voz de Pedro, pero de gozo no abrió la puerta. ¡Wow! Tal era su alegría, tal era su confusión, reconoció la voz, de gozo, se saltó de alegría, no abrió la puerta. Estaba muy alegre, pero tenía dudas. Tenía dudas. Seguramente pensó, ¿será Pedro? Bueno, yo me alegro, pero ¿será Pedro? ¿No será que es un imitador de Pedro, un soldado que quiere hacernos daño, que está imitando la voz de Pedro? Si no, dice, salió corriendo adentro donde estaba la gente orando y dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta. Pedro está en la puerta. La miraron. Dice textualmente la escritura, estás loca. Amados, amadas, ¿realmente reconocemos nuestra oración? ¿Realmente tenemos fe en nuestra oración? Cuando oramos para que Dios intervenga y nos provea, porque estamos en una situación muy difícil, ¿realmente estamos creyendo? ¿O estamos orando por si acaso resulta? Mira, aquí estaban intercediendo por Pedro, viene esta muchacha, da el anuncio y no creían. Estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Seguramente alguien diría, pero sí hemos estado orando por él. Pero ella aseguraba que así era. Tuvo que insistir. No, es Pedro, he escuchado su voz. No puedo confundirme con la voz de Pedro. Ahí está afuera. Ellos decían, no, no es Pedro, es un ángel. Es un ángel. Gracias. Pero dice Pedro, persistió en llamar, siguió insistiendo en llamar, porque no le abrían. Y cuando abrieron y le abrieron, quedaron atónitos, quedaron secos, sorprendidos, inmóviles de la emoción, secos, atónitos. Yo creo, no sé, si estoy orando por algo objetivamente y ocurre, me alegro, digo, pucha, la oración ha sido respondida. Pero aquí parece ser de que no creían mucho en sus oraciones porque oraban, estaba bien dirigida la oración, pero cuando ocurrió no creyeron. Quedaron sorprendidos, no, es un ángel. Y después lo vieron físicamente y quedaron sorprendidos. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Y lo posible que nosotros podemos hacer es orar. Esa es nuestra misión como cristianos, cristianas, creyentes, hombres y mujeres de fe, es orar. Orar sin cesar, fervientemente, sin pausa.
¿Por qué? Porque la oración mueve la mano de Dios y Dios va a hacer lo imposible. Nadie podía sacar a Pedro de la cárcel. Con 2 guardias a su lado, 2 afuera y toda una guarnición en el lugar de la cárcel, preso, con cadenas, imposible. Oraron porque sabían de que Dios iba a hacer lo imposible. Ellos hicieron lo posible. Otra cosa es lo que acabo de relatar, ¿verdad? Que ya después les costó creer que Dios sea tan eficiente, creo, y que haya respondido sus oraciones. Nos cuesta asimilar algunas veces los milagros que recibimos. Queremos darle crédito al buen consejo. Queremos darle crédito al médico. También los médicos nos ayudan, ¿verdad? Pero hay veces el Señor hace un milagro. Muchas veces no lo reconocemos. Personas deprimidas son liberadas por el poder de Dios. Pues no le dan crédito al Señor, le dan crédito al psiquiatra, al cual fueron varias veces antes, pero no solucionaron nada. Dios es poderoso. Nuestra oración es poderosa para mover su mano. Dice que, continuando con el relato, Él les hizo señales para que callen, que no hagan mucho alboroto, porque tenía temor de que lo vuelvan a agarrar. Les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les digo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Divulguen. Para eso fue a buscar a Rode, para que no se preocupen por él y para que haya un testimonio del poder de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que testimoniar cuando recibimos algo de arriba. Al vecino, al amigo, en el supermercado, no sé, usted tiene que hablar las maravillas del Señor. Dice que salió y se fue a otro lugar. Pedro ya dependía de sí mismo, de su inteligencia, de su intuición, de su sabiduría. El Señor ya había hecho su parte, había hecho lo imposible. De ahí en adelante, Él tenía que hacer lo posible, lo que estaba a su alcance. Se fue a otro lugar, se escondió, que es lo sabio, ¿verdad? No se iba a quedar ahí con los discípulos. Tenía que buscarse un lugar más seguro. Se escondió. Pudo haber dicho, no, que me envíe otro ángel. Total, no. No, dijo, aquí yo me cuido ahora. Cuando usted recibe un milagro de sanidad, no dice, ahora le voy a meter más duro al cuerpo. No, usted se cuida. Amén. Gracias, Señor. Luego, cuando amaneció, hubo un alboroto entre los soldados, porque su preso, recomendado por el rey Herodes, se había prácticamente esfumado, desaparecido. Herodes lo buscó por todo lado para encontrarle, no lo encontró. Prendió a los soldados, los interrogó, los torturó para que digan la verdad y después los hizo matar. En la antigüedad, cuando confiaban a un soldado o a unos soldados un preso, estos tenían que responder con su vida. No había medias tintas, no habían derechos humanos, no habían abogados para defender nada, los mandó matar. Dios
hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Y lo posible principalmente es orar. ¿Qué problema tiene usted, amado amigo, amiga, hermano y hermana? ¿Está usted cargado? ¿Tiene problemas con la familia? Ore. No, es que me llevo mal con mis hijos, no me respeto. Ore. Es que es muy difícil. Ore. Estoy enfermo, tengo esta. Ore. La oración es poderosa porque mueve la mano de Dios. Y cuando oramos tenemos que ir a Dios pensando de que Él puede hacerlo y que Él nos va a ayudar a salir adelante. Recuerde, Dios hace lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo posible para mover la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes. Padre amado, yo te doy gracias en este día, Señor, por el mensaje que tú has traído para tu pueblo. Te pido que los bendigas a todos los que escuchen este mensaje y, Señor, que aumente su fe, porque la oración mueve tu mano, Señor. La oración trae consuelo, la oración trae milagros, la oración trae tu paz y tu amor a esta tierra. Señor, yo te pido que envíes ángeles a todos los que están escuchando este mensaje. Y Padre amado, toda persona que necesita de ti en este día, que necesita un toque, Padre, que te lo pida, y Señor, como prueba de tu amor, yo te pido, Señor, que concedas el pedido de su corazón. Te doy gracias en este día, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga ricamente en este día.